Son las 8 horas con 39 minutos. Saludamos al doctor Yacu Pérez. Él fue candidato a la presidencia de la República, ha sido candidato a múltiples dignidades, fue prefecto provincial de la SUAY, no terminó su periodo justamente para candidatizarse a la presidencia de la República, y actualmente se ha escuchado su intención de ir hacia la alcaldía de Cuenca. Iniciemos, doctor Pérez, con este último tema. Efectivamente, ¿está usted dando pasos concretos para ser candidato en las próximas elecciones? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Antena 1. Bueno, como usted ha dado lectura en la parte introductoria, nos encontramos en una situación de incertidumbre, y yo incluso vincularía la geopolítica global. Nos encontramos ante un obscurantismo internacional, porque nunca antes podríamos ver a un presidente como el señor Donald Trump, con una política homofóbica, guerrerista, políticas antimigratorias, y que ha contagiado a América Latina y el mundo en su política. Y no por el hecho de ser republicano. Recordemos que el presidente Abraham Lincoln fue republicano, pero tuvo su trayectoria, incluso ser uno de los protagonistas que lideró la liberación de la esclavitud en Norteamérica, fue distinto. Pero no así ahora, con una política completamente antipacifista, que se introduce en la soberanía de los pueblos. Y hemos visto cómo esta doctrina Monroe, esta doctrina del gran garrote de Theodore Roosevelt, hablarle suave pero llevarle un gran garrote que está aplicando el presidente Trump, se ha hecho carne, se ha enraizado en toda la franja del Pacífico, con el triunfo de la Asprilla el día de ayer en Colombia. Se consolida esta región. Entonces tenemos gobiernos no solamente de derecha, sino de una derecha completamente recalcitrante y antiderechos, como es el caso de, y ahora Colombia, Perú, de Chile, Argentina, El Salvador, entre otros, Bolivia, y que ya hemos visto los resultados en materia social, en políticas públicas sociales. Ha habido recortes, y por eso las protestas masivas que se han dado en Chile, en Argentina, en Bolivia, que está en una situación completamente confusa, difícil. Y esto indudablemente que está repercutiendo también en nuestro país, que se subinscribe dentro de esa política guerrerista a lo Trump, y que no es el mejor respiro para los ecuatorianos. Entonces, dentro de esta geopolítica, indudablemente que tenemos que, desde lo local, desde la periferia, desde lo más pequeñito, dar una alternativa distinta, que refresque, que proponga, que construya esa tercera vía, pero que no sea un simple decir, sino que demuestre en los hechos un programa de gobierno que pueda reivindicar los aspectos ecológicos, los aspectos sociales, los aspectos de seguridad, los aspectos de reivindicación. Y eso es lo que nos ha llevado a este momento, sí, en efecto, aceptar una precandidatura. Todavía no es candidatura, es una precandidatura, después de que hace un par de meses tuvimos una suscripción de un acuerdo, de una alianza entre el movimiento ecologista, ecosocial Somos Agua y el partido político Izquierda Democrática, que suscribimos un acuerdo en la ciudad de Quito, en donde se establecieron los puntos programáticos, y que podríamos resumir. La política de Izquierda Democrática ha sido justicia social con libertad, pero que en los actuales tiempos, en donde la emergencia climática y el cambio climático está trayendo consecuencias gravísimas y que ya no podemos disimular, y que es una realidad, es necesario incorporar la justicia ecológica. Pero esa justicia ecológica y todo el trabajo ecosocial que se haga, reivindicando la dignidad de los pueblos, de todos los sectores en vulnerabilidad, de todos los sectores en general. Entonces, en el marco de esa alianza,
de ese acuerdo entre Somos Agua e Izquierda Democrática se configuró con este sustento para realizar, para encontrar los mejores perfiles que puedan ser candidatos a un gobierno parroquial, gobierno municipal, a un gobierno provincial en todo el país. Y en ese sentido, en ese marco, estamos tratando de configurar y concretar estas candidaturas que de hecho sí he aceptado como una precandidatura a la alcaldía de ¿Cómo se Cuenca. configura este acuerdo con Izquierda Democrática? Izquierda Democrática, más allá de un historial muy importante que tiene en Ecuador en los últimos años, ha estado en permanente crisis. Me parece que los 3, quizá los 4 últimos procesos electorales, Izquierda Democrática ha terminado dividida y claramente dividida, con 2 directores, con 2 representantes del partido. ¿Cómo se encuentra al momento? ¿Hay unidad? ¿Quién es su contacto el rostro de Izquierda Democrática con el cual usted ha estado conversando para intentar ese acuerdo político? Sí, en efecto hay una crisis que han tenido todos los partidos, los movimientos políticos y particularmente también la izquierda democrática. Sin embargo, no recuerdo si dicen los chinos o los japoneses, a la crisis lo equiparan como a la oportunidad. Y esta sería una oportunidad de consolidar a través de esta alianza un despertar y volver a lo que fuera antaño. El gran reto, el gran desafío, en efecto, es eso de ser el movimiento de masas que fuera antaño bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Borja. Nuestro contacto, o más bien el, el mensaje, la reunión y la firma ha sido con 2 representantes, el uno que está en funciones por unas impugnaciones que ha habido internamente, no se posesiona la nueva directiva, pero que son de la misma tendencia, de la misma línea, y la que está en funciones está liderada por la doctora Analía Ledesma, ella es concejala de Quito y que es la presidenta nacional de Izquierda Democrática, y que en estas nuevas elecciones que se han dado al interior de Izquierda Democrática designaron como al nuevo presidente de este partido a Marcos Dueñas. Él es un líder de la provincia de Manabí que no se posesiona aún porque tienen que pasar, tenían como unas 8 impugnaciones, pero ya se han resuelto creo que las 6, falta una o dos, y en los próximos días él se posesionará, pero en realidad es el que viene liderando con un equipo de personas de todo el país que está al frente y que han hecho un recorrido nacional y que nos han contactado, y hace 3 meses iniciamos más o menos unas conversaciones, encuentros en Cuenca, en Quito, y terminamos acordando estos puntos programáticos, estas formas de buscar, incluso establecer líneas rojas para las alianzas. Hemos dicho con absoluta, bueno, hay una coincidencia, ¿no? Que no se puede aliar, hacer acuerdos con representantes de aquellos que están vinculados a economías criminales, aquellos que trafican con la droga, con las personas, con las maderas, con la minería, con todos estos, con ellos no, con sectores que son de la ultraderecha, llámese el novoísmo, llámese gobiernos anteriores que han sido un lastre para el país, y también con el gobierno de RC que nos ha perseguido en muchas ocasiones y que tampoco tenemos ninguna posibilidad de acuerdos. Con el resto, la posibilidad también de realizar acuerdos, alianzas, y sobre todo enfatizando en los sectores sociales y en los sectores locales, porque no, si bien a nivel nacional hay una fuerza grande de los movimientos y partidos, pero a nivel de las provincias, de los cantones, siempre hay sectores que no necesariamente están vinculados a los partidos tradicionales. ¿Qué visibilidad, qué presencia tiene dentro de Izquierda Democrática Vilma Andrade, la actual embajadora en España del gobierno de Daniel Noboa? Ninguna. Eso fue una de las primeras inquietudes que nosotros habíamos indicado, pero la señora no es la representante de Izquierda Democrática y este rato se encuentra cogobernando con el presidente Noboa, y ellos descartaron de plano porque ellos no están
ni remotamente de acuerdo con la política del presidente Daniel Noboa, porque además no sé si tiene política, él tiene más bien una agenda de negocios, un portafolio de negocios que lo mira al Ecuador no como presidente, sino como un gerente y que para nada la señora Andrade, ella nos han indicado que está a título personal, pero sin ninguna representación, sin ninguna vinculación con Izquierda Democrática, porque están completamente en el andarivel distinto a de lo que es el gobierno de Noboa. En eso hemos sido muy enfáticos para ver si hay la suficiente independencia y si estamos precisamente en ese lado, porque Izquierda Democrática es un partido de centro izquierda, es un partido de la socialdemocracia. Nosotros más venimos de la tendencia de la izquierda, pero queremos a esa socialdemocracia inclinar la balanza hacia la izquierda. Y de hecho, hemos estado ya en algunos procesos juntos. Usted recordará cuando, no recuerdo el año, pero hicimos unas primarias. Ahí fue el Movimiento Popular, perdón, Unidad Popular, Pachacuti, Izquierda Democrática, me parece que incluso ahí participó el movimiento del ex prefecto Paul Carrasco y también el movimiento que lideraba en ese entonces el economista Alberto Acosta con Montecristi Vive, y fruto de unas primarias, ahí recordará, por Pachacuti que estuvo Salvador Quispe, por Izquierda Democrática estuvo Paco Moncayo, decíamos Alberto Acosta, Paul Carrasco, entre otros, y ahí en esas primarias, que la fecha se me escapa, pero fue ahí en donde, resultado de las primarias, fue el general Paco Moncayo quien tuvo mejor resultado en las primarias, y eso posibilitó para que sea el candidato a la presidencia de estas fuerzas de izquierda. Era por el año 2013, 2014, y que él nos representó. Entonces, ahí ya hubo este primer acercamiento entre las fuerzas del centro hacia la izquierda, que lastimosamente no nos fue bien, pero que ya se intentó un proceso de alianzas, y creo que siempre será ese el reto de buscar alianzas, de buscar la construcción de la tercera vía con sectores que históricamente hemos estado luchando en las calles, en las plazas, en las marchas, defendiendo las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones ecológicas, las reivindicaciones de los sectores de clase media y clase baja del país. Antes de entrar a temas de política local, regional también, vayamos a algo que señaló usted al inicio, de que hay temas de geopolítica que están influyendo también, están incidiendo en esta política local y regional. Y quisiera conocer cuál es su visión, cuál el de este partido que eventualmente podría endosarle a usted una candidatura para la alcaldía de Cuenca, Izquierda Democrática. ¿Qué es lo que piensan sobre el presidente de la República, Daniel Noboa, en sus relaciones con otros países del mundo, particularmente los Estados Unidos? Daniel Noboa hace pocos días tuvo un encuentro con Pete Hegseth, él es el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Trascendió lo poco que habían conversado, en todo caso el énfasis que quería darle en seguridad el presidente, y el mensaje del secretario de Guerra de que sí, pero eso tiene que pagar Ecuador. Luego retornó Daniel Noboa, emitió decretos, un decreto de estado de excepción y el decreto 424, que intentaba aparentemente sustentar la figura del conflicto armado interno. El presidente acaba de anunciar un nuevo viaje a los Estados Unidos y se reuniría con una funcionaria a todas luces polémica, Kristi Noem, que tiene toda una historia y una relación con Ecuador. Fue condecorada aquí, entre otras cosas. En la agenda del presidente Noboa se ha dicho que tendrá este encuentro con Kristi Noem. Ella tiene alguna especie de encargo de supervigilar el progreso de esa iniciativa Escudo de las Américas, y es lo que va a tratar el presidente con ella. Para no perdernos por la longitud de la pregunta, básicamente, ¿qué piensa Izquierda Democrática? ¿Qué piensa usted sobre estos pasos del presidente Noboa? Bueno, Izquierda Democrática y nosotros pensamos igual.
que es una política internacional de subordinación a la hegemonía norteamericana, y más que hegemonía norteamericana, podríamos decir a la política Trump, una política imperialista, una política de agresión a los pueblos del mundo, una política extractivista. Recordemos que el presidente Trump es uno de los representantes más conspicuos de la industria extractivista hidrocarburífera, del fracking, una política homofóbica, una política anti-migrantes, una política completamente de persecución. Y la señora Cristina precisamente ha sido la ideóloga de esta persecución a nuestros hermanos ecuatorianos, que les ha deportado, y son muchos, y que lejos del presidente Noboa de cuestionar, observar, ponerle una carta de protesta, más bien terminó condecorándole con el máxima condecoración que da el Estado ecuatoriano a quien persigue a los ecuatorianos, y sabiendo que los ecuatorianos son las que nos sostienen la dolarización, son las que nos sostienen la economía. El año pasado fue la cifra récord de más de 8.000 millones de dólares por concepto de remesas, es decir, por concepto del esfuerzo, del sacrificio, del ahorro que hacen nuestros compatriotas para enviar eso a sus familias aquí en el Ecuador, y que más bien deberíamos garantizarles y reconocer con políticas públicas en favor de los migrantes. Pero no, el presidente Noboa hace exactamente lo contrario. Y lo que está él entregándose es a esa política guerrerista, a lo Trump, a lo israelita y a lo Bukele, y descuidando por completo a las políticas públicas en materia de salud, en materia social, en materia de educación, en materia económica, solamente preocupándose de la macroeconomía con la supuesta baja del riesgo país, pero que eso no llena los estómagos, sino vemos que la crisis es cada vez mayor. Y lo más grave, o sea, la política guerrerista del presidente Noboa, la política de seguridad ciudadana, no aparece, todo lo contrario. O sea, cada día más secuestros, cada día más violencia, cada día más homicidios, cada día más asesinatos, cada día más vacunas. Y eso vemos que no va a poder controlar, porque ya han fracasado, porque científicamente está demostrado que la política de mano dura, de endurecimiento de penas, de pena capital, de cadena perpetua, en ninguna parte del mundo ha dado resultados. La política guerrerista de acabar con el narcotráfico, auspiciada por Norteamérica, el Plan Mérida en México fracasó. El Plan Colombia en nuestra hermana República de Colombia fracasó. Se hicieron humo todos los miles de millones de dólares. El plan Nixon en el 71 de $1 trillón fracasó porque se invierte solamente en balas, en tanques de guerra, en aviones, pero no se invierte en política social, en política de salud pública. Por eso es que en Estados Unidos hay 50 millones de norteamericanos que son adictos a la droga, y particularmente al fentanilo. O sea, es gravísimo. Al gobierno de Norteamérica en realidad no le interesa combatir el narcotráfico, porque ellos son los mayores consumidores de la droga. Es paradójico. Ellos son los mayores productores de armas para el consumo de los países del sur, y los países del sur producen drogas para el consumo de estas drogas en los países del norte, y particularmente en Norteamérica. Entonces, esta política del presidente Noboa no va acorde con la realidad, más allá incluso de una ideología, pero la realidad lo dice todo lo contrario, que es un fracaso total y completo, y que le dejará en la historia como uno de los tantos que ha fracasado rotundamente, y que no ha presentado siquiera un plan de seguridad. O sea, el plan Fénix,
Usted dijo que no apareció en ninguna parte y ahora cuando se habla de la ofensiva total, no hay cómo. Y eso es quizás el fruto de la improvisación de su política neófita, de noveles en la política, porque está al frente la señora vicepresidenta de la República, no tiene un título de tercer nivel. El ministro de Defensa, Lofredo, tampoco tiene un título de tercer nivel, pero de cuarto nivel. El ministro del Interior, el señor Reinberg, tampoco. Es decir, más allá del título, pero no tienen ninguna experiencia en el sector público, no tienen en absoluto, y eso hace que los resultados sean catastróficos, que han perdido olímpicamente el año, pero que lo importante sería que su empresa privada pierda, pero aquí no pierde la empresa privada, pierde el país. En el medio de ellos, la ciudadanía ecuatoriana que sigue perdiendo vidas, incluso niños, y en esta escalada de violencia. O sea, es indignante que a un ambientalista, a una persona que defiende, que presenta denuncias de corrupción, como la activista Mónica Silva, sea asesinada y se le quiera engañar al país indicando que ella misma se suicidó, o como el asesinato de la fiscal de Manta y su hermana, como el asesinato del gerente financiero de la Universidad de las Américas en Quito, o lo que está pasando en todo, ya asesinatos en Imbabura, asesinatos en Vayamos a Cañadas, la, en fin. vayamos a la política local, doctor Pérez. ¿Qué reflexiones ha tenido usted sobre la ausencia de Cristian Zamora en la papeleta? ¿Qué efectos trae esta ausencia sobre la política local? ¿Se patea el tablero electoral aquí en la ciudad de Cuenca particularmente? Hay un reordenamiento que ha abierto puertas a candidaturas que no estaban dentro de lo previsible. Primero, mi solidaridad con las mujeres, que no está bien que se les vulneren sus derechos. Creo que es necesario el respeto a todas las personas y particularmente a quienes nos dio la luz, la vida, a todas las personas. Segundo, las elecciones no se ganan ni se pierden, sino en las urnas. No debe ser que en la mesa del Consejo Nacional Electoral se bloquee candidaturas o, en su defecto, se impidan o se hagan fraudes. Y reitero aquí en este caso a Cristian Zamora, se está haciendo algo lo que hicieron conmigo en el 2021 cuando ganamos en las urnas, pero en el Consejo Nacional Electoral nos hicieron un fraude electoral y eso imposibilitó pasar al balotaje y llegar a quizá la presidencia de la República. Es algo similar lo que le hicieron el Tribunal Contencioso Electoral al alcalde, que le impide participar en un proceso electoral. Así es que mi conclusión es que las elecciones se ganan o se pierden en las urnas, no en una mesa, no en un tribunal, no en una corte, sino donde el pueblo debería expresar su voluntad, y eso pone en entredicho la estabilidad democrática, la participación ciudadana. Se está prácticamente coartando aquel derecho que tiene todo ciudadano ecuatoriano a elegir y ser elegido. ¿No percibe usted, doctor Pérez, un desgaste del sistema político local? Sin duda que hay un desgaste. Perdón, ese desgaste es a nivel local, es a nivel nacional, es a nivel internacional. Por eso yo comencé indicando que estamos asistiendo a un oscurantismo mundial, internacional, nacional y también local. O sea, si hay una crisis de la institucionalidad, si no creemos en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no porque no creemos per se, sino porque hemos visto, se ha evidenciado las formas como designan a las autoridades, rompiendo, pasándose por encima de la Constitución, de la ley, de los reglamentos. Hemos visto a una Asamblea Nacional que se disputa entre las peores asambleas como la anterior y que es completamente obsecuente y cooptada por el Ejecutivo. Hemos visto una fiscalía que tiene conflictos de intereses y que no garantiza ningún proceso de investigación seria.
sino que hay procesos selectivos en la que no se persigue el delito, el crimen, sino se persigue a las personas. Y en ese sentido hemos visto a un Consejo Nacional Electoral también cooptado por los gobiernos de turno. Fue cooptado por el correísmo en su tiempo, luego cooptado por el gobierno de Lenín Moreno, luego cooptado por el gobierno de Lasso y hoy cooptado, entregado en cuerpo y alma al presidente Noboa. Y si bien algunas personas quizás con alguna ilusión, algo de esperanza, pero a mi parecer, les digo con cariño, pero es una ingenuidad pensar de que como ya salió la señora Tamay, ahora sí ya viene el señor Cabrera, va a cambiar todo la estructura del Consejo Nacional Electoral. Eso no es así. Solamente es el cambio de fichas. Solo se movieron una ficha, dejó de ser presidenta la señora Tamay y se convierte en una persona que incluso los que han revisado los registros del Consejo Nacional Electoral o la historia del señor Cabrera, él está más tiempo en el Consejo Nacional Electoral que la señora Tamay. Entonces, no ha habido ningún cambio ahí. No es que ha ingresado un nuevo vocal por otro para sustituir. No es que han cambiado completamente. No, sigue la estructura tal cual, tal como fue todos los procesos de fraude como los que van a seguir. Entonces, ahí vemos que hay una desconfianza y dentro de esa desconfianza institucional, nacional, que también incide en lo local, indudablemente que en lo local también hay una crisis institucional en donde vemos indicios de responsabilidad civil, administrativa, penal contra las autoridades. Hemos visto que ahora ha habido alguna investigación se ha realizado contra los alcaldes y vemos que en este poco tiempo han incrementado su patrimonio económico y toda la situación de vulnerabilidad y la situación de inseguridad institucional estamos viendo y eso es altamente preocupante, peligroso y eso hay que, aunque sea voces que suenen en el desierto, pero tenemos que, entre esas voces que sí las hay y que sí hay que reivindicar y que hay voces fuertes, valiosas, con legitimidad en Cuenca, en la provincia e incluso en el país, creo que es necesario de revalorizar y hacer de que los ciudadanos de bien, los ciudadanos que están luchando, que están denunciando, no puedan estar ellos siendo este rato prácticamente asesinados por gente, por ciudadanos de mal, por ciudadanos que quieren tomarse las instituciones. Creo que ahí es necesario hacer, no me gusta hablar de cruzada porque la cruzada es muy violenta, muy sanguinaria, lo fue, pero sí hacer una verdadera minga para recuperar, para reivindicar todos esos preceptos de antaño que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, y que las autoridades, por ejemplo, en Cuenca, en la provincia de la Azuay, han sido autoridades que han marcado, han sido una referencia a nivel nacional. Acá la corrupción ha sido excepcional. La corrupción no ha sido la norma general. Y creo que por eso no es que hay que convertirlo a la honradez de una moda. La honradez debe ser un hábito que se cumpla, que se ejerza todos los días y por todos y por todas. Quisiera preguntarle también su eventual candidatura, como lo ha señalado, para la alcaldía de Cuenca, significa poner una pausa a la construcción de una figura con trascendencia nacional. En el caso de ganar usted la alcaldía de Cuenca, ¿va a renunciar a la alcaldía dentro de 2 años para intentar posicionarse a nivel nacional, probablemente candidatarse a la presidencia? No, para nada. Yo creo que las lecciones, cuando se las asume con responsabilidad, hay que aprenderlos y si uno se equivocó, no tiene que tener la menor duda de ofrecer disculpas a quienes nos apoyaron, nos confiaron y dijeron que nos eligieron para un periodo. Sin embargo, en esa ocasión, ante un pedido, después de un trabajo que hicimos importante durante el COVID, la pandemia, con ese trabajo que era la inmunización, la sanitización de las calles, las plazas, los mercados, repartiendo, no de mi bolsillo, pero de la provincia de la Azuay, miles de pruebas PCRs, mascarillas, equipos para los
centros de cuidado intensivos, los equipos o los respiradores artificiales, tratando de cuidar la salud de los cuencanos y de los azuayos. Eso lo miraron bien muchos sectores, no solamente de la ciudad, sino del país, y me propusieron. Y los cuencanos y los azuayos nos premiaron en esa elección en el 2021 con el 40% para la candidatura presidencial, y creo que estuvieron bien representados. Y si salimos de la prefectura era porque no había suficientes recursos para construir vialidad en la provincia, porque estamos aislados, no podemos comunicarnos ni con Quito, ni con Loja, ni con Machala, ni con Guayaquil, ni con la Amazonía, completamente aislados, pese a que tributamos más de $1.000 millones anuales, pero recibimos menos que migajas, menos que limosnas. Entonces había que buscar ese cambio para tener una conectividad, una vialidad digna para los azuayos. Por eso renunciamos, pero si en esta ocasión, primero si me candidatizo, porque estoy de precandidato, depende de los acuerdos que lleguemos con Izquierda Democrática, porque si no me candidatizo no pasa nada, apoyaremos a quien esté más próximo a nuestros postulados, a quienes vayan a defender la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la seguridad ecológica, la seguridad vial, la seguridad ciudadana, apoyaremos. Y si en la eventualidad de ser candidato y si los cuencanos ven en esta persona que pueda representarles con dignidad, con absoluta competencia y capacidad y honestidad, pero reitero, con dignidad, pues tendremos que cumplir el periodo para el que fuéramos elegidos, más allá de que hayan propuestas o no de una candidatura nacional, pero tendría que ser eso en firme, en serio, una candidatura para los 4 años, para el periodo que los cuencanos sí, de eventualidad de ser candidato, y si tengo el favor popular por las cuencanas y los cuencanos. Si las cosas marchan, si usted se candidatiza a la alcaldía de Cuenca, ¿ve usted nuevas alianzas más allá de Izquierda Democrática en el panorama? Sin duda, sin duda, y yo quiero más bien pues ser muy ser muy condescendiente por la visita que he recibido de algunos movimientos políticos y partidos políticos que me han ofrecido el acompañar, el apoyarnos, y que yo no descartaría la posibilidad de hacer alianzas, pero ahora ya no depende solamente del movimiento ecosocial Somos Agua, sino también de Izquierda Democrática. Entonces primero tenemos que ponernos de acuerdo entre Somos Agua e Izquierda Democrática, y luego de que nos pongamos de acuerdo los dos movimientos, al menos yo soy partidario de hacer una alianza con partidos, reitero, desde el centro hasta la izquierda, capaz de poder, uno, aglutinar propuestas potentes; dos, de ser un equipo ganador; tres, de tener una visión colectiva, una minga, en donde no haya un gerente propietario, en donde no existan caudillos, sino que hayan diversidad de criterios. Creo que la mayor riqueza que tenemos los pueblos andinos no es la homogeneidad, sino es la diversidad de esos pensamientos diversos, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mayores, de sectores de minorías, pero que todos estemos enrumbados por un mismo andarivel, y ese andarivel es la defensa del agua, que ya lo hemos venido luchando más de 3 décadas. Es la defensa de una cuenca segura, de una cuenca sin secuestros, extorsiones, homicidios, asesinatos, de una cuenca con una reingeniería en la institucionalidad de las empresas municipales, de las corporaciones y obviamente del propio municipio. Entonces, ojalá exista esa posibilidad de hacer alianzas con sectores políticos y sectores sociales. Para finalizar, doctor Pérez, ¿por qué no ha podido usted tender puentes, materializar alianzas con los movimientos indígenas, con Pachacutic? En sus proyectos políticos, estas organizaciones en general han mantenido más bien distancias con usted e incluso críticas. ¿Cuál sería su autocrítica, a su vez, sobre la fragmentación del movimiento indígena en nuestro país? Yo no guardo ningún resentimiento, pese a que si yo me salí, renuncié a Pachacuti con una gigantesca tristeza, es porque en el 2021, después de que nos hicieron fraude electoral, el gobierno de Lasso, la
dirigencia de Pachacuti y los 27 asambleístas, excepto Bruno Segovia, se alió con Lazo para captar la presidencia de la Asamblea Nacional, el CAL y las comisiones legislativas. Eso nos irritó y por eso les había indicado, si hacen esa alianza, yo me salgo de Pachacuti. Lastimosamente se dio eso, tuve que salir, cumplir la palabra y me dio mucha tristeza. Sin embargo, somos parte de la FOA, somos parte de la Ecuarrunari, somos parte de la CONAIE. Tengo muy buenas relaciones con las bases. No soy billete de $100 apetecidos por todos. Tendré también las críticas consabidas, pero con las bases tengo la mejor de las relaciones. Y de mi parte tampoco estoy cerrado a conversar, a hacer alianzas, porque Pachacuti es un movimiento histórico que reivindica las mismas causas que hemos venido haciendo y por eso cuando estuve en 2 periodos al frente del Ecuarrunari caminábamos juntos y quizás se profundizó ahí la defensa del agua y la defensa de los derechos de la naturaleza haciendo resistencia al extractivismo. Recordemos en las 3 marchas que organizamos desde Tundaimi, Pangui, Zamora Chinchipe hacia la ciudad de Quito, más allá de las persecuciones, de las judicializaciones, de los golpes, de los encarcelamientos que nos hizo la policía, el gobierno de turno, pero estuvimos juntos. Entonces, con ellos hemos estado juntos y pues siempre abiertos. Es más, así en un proceso electoral no estemos juntos, pero en las luchas sociales, en las luchas ecológicas, en las cortes, en los tribunales de justicia, otra vez estamos juntos, porque tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas formas de atropellos de nuestros derechos y a la vez tenemos las mismas utopías, las mismas esperanzas, los mismos sueños. Entonces creo que ellos no son nuestros adversarios, son nuestros hermanos y no podemos con ellos jamás congelar, romper relaciones de nuestra parte. Jamás va a haber una posición de animadversión y peor una maledicencia contra nuestros hermanos indígenas y campesinos. Gracias, doctor Pérez, por habernos atendido. A usted un lindo día. Gracias, ingeniero. Declaraciones del doctor Yacu Pérez. Él dirige el movimiento político Somos Agua y confirma su intención de candidatizarse a la alcaldía por Izquierda Democrática. Al momento se considera un precandidato. Tendrán que concretarse las cosas para ir hacia la elección, ha dicho Yacu Pérez.